Hola, hola, Creative Lover, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana? ¿Pintaron? ¿Qué hicieron? Cuéntenmelo. ¿Pusieron a prueba alguna de las técnicas que hemos practicado? A ver, díganmelo todo. Estos son los materiales que vamos a usar el día de hoy. Como vieron en la miniatura, esta vez vamos a preparar la pintura solo con agua, ¿ok? Este video me lo habían pedido muchísimas veces, pero se los tenía reservado y como estaba en deuda, hoy lo vamos a hacer. En videos anteriores hemos trabajado preparando la pintura con un medium de pegamento blanco, con fuetrol, también lo podemos hacer con barniz y en el mercado existen muchas marcas de medium y cada medium tiene una consistencia diferente, pero además, ¿qué creen? Que el medium es la sustancia que agregamos a la pintura para cambiar las propiedades. Es decir, que solamente el agua también es un medium, pero cada medium nos da una característica diferente. Puede ser si lo hacemos con barniz, puede que sea más brillante si utilizamos un barniz brillante o un barniz mate o un barniz satinado. Entonces, cada medium nos va a dar un acabado diferente. Y también, como les digo, es una reacción química lo que hacemos cuando agregamos la pintura y el medium, ya sea de pegamento, de fuetrol, de barniz o cualquier otro que existe en el mercado porque hay infinidad. En este en vivo, en este tutorial que nos vamos a ir paso a paso, vamos a preparar la pintura solamente con un medium de agua, así de sencillo, agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer de la manera que sea más fácil para ti. Sé que en el mercado existen miles, o exageré un poquito, hay muchas marcas de pintura y cada una de ellas tiene una consistencia diferente. Y también, como siempre les digo, cada pigmento de color tiene una consistencia diferente. Es decir, que aunque estemos trabajando con la misma marca de pintura, cada color va a tener una necesidad diferente, que puede ser diferencia un poquito más de medium o de agua o menos, ¿sí? Eso ustedes lo van a ir notando mientras lo van mezclando. Pero en este video vamos a poner en práctica, digamos que varios retos. Una, vamos a preparar la pintura, hacerla con agua. Ese es el primero. Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a ver si logramos sacar celdas, vetas, si logramos con el arrastre sacar hilos. Y también hay otra. Conseguí la pintura más barata que encontré. Sé que muchos de ustedes están en algunos países donde practicar esta técnica prácticamente sería un lujo, ¿no? Porque me están diciendo que las pinturas acrílicas están caras, muy caras. Sobre todo esas personitas de Argentina que me ven y me han comentado cuál es la situación a la que se están enfrentando. Entonces, voy a hacer eso. Voy a usarlo con la pintura más barata. Tengo pinturas más finas, digamos, pero a lo mejor la pintura fina nos da una garantía, entre comillas, de que pueda funcionar, ¿no? Entonces, vamos ahora con la más barata. Lo único que no encontré y me gustaría, nada más porque no estoy en México, conseguir pintura específica para manualidades. Esas nada más como para pintar un jarrito, cositas así, para ver qué resultado nos da. En cuanto pueda, se los voy a hacer también. En cuanto pueda, les voy a hacer como el video de cómo trabajar esta técnica con pinturas de pared, cómo tenemos que reconocer la pintura, en fin, ustedes me van diciendo, pero voy a saludarlos porque ya saben que me encanta saludarlos, me encanta ver que Albi ya está aquí, gracias, Rosita, Fátima, ay, oigan, qué lindas, besitos, la verdad, gracias por apoyarme, espero apoyarlas un poquito, ayudarles un poquito en lo que puedo, ¿ok?
Y mientras se van conectando, oigan, vayan contándome cómo les fue, si pintaron, a qué se enfrentaron, ¿no? ¿Qué nuevo reto? Porque acuérdense que esta técnica es de retos. ¿Por qué? Porque primero la preparación de la pintura. 2, saber qué técnica vamos a aplicar con la consistencia que tiene nuestra pintura, porque acuérdense que no todas las técnicas requieren de la misma consistencia de pintura. Pero eso ya saben que lo vamos a ir viendo paso a paso. Ustedes me van a ir marcando el nivel en el que se van encontrando y yo voy a ir subiéndoselos. No los quiero complicar desde el principio. Entonces, sabemos que lo más, no difícil, pero lo más complicado que puede haber es encontrar la consistencia de la pintura perfecta para poderla fluir bien, para que no se craquele en el secado, para que nuestras formas se mantengan, ¿no? Que los colores no se mezclen, que son todas esas cositas en las que nos enfrentamos al principio con esta técnica. Pero yo quiero que ustedes lo aprendan y que el resto del tiempo que veamos que vean mis videos, ustedes se enfoquen más a descubrir su propio estilo personal. ¿Sí? Porque hay técnicas en las que nosotros naturalmente ya tenemos cierta habilidad. Esa es una, y la otra es que encontremos la técnica que más nos guste. Pero también yo les recomendaría algo, nunca se casen con una sola técnica. Recuerden que esta técnica es de experimentación, porque desde el principio, desde que empezamos a mezclar la pintura con el agua, con el silicón o con cualquier otro medio, empieza toda una reacción química. Y yo sé que cuando ustedes no se casen en una sola técnica, van a descubrir efectos y cosas que las van a tener sorprendidas. Y esa es una de las maravillas de esta técnica. Fíjense que el recobrar nuestra capacidad de asombro, eso no tiene precio. Pero bueno, menos bla bla y manos a la obra. Como se los dije, voy a poner a prueba, miren, se ve mi cámara de arriba. Ay. Oigan, si no me escuchan o si tengo detallitos ahí, no sean malas, pónganmelo en los comentarios porque yo estoy tan entretenida con ustedes que hay detallitos que no alcanzo a ver. Miren, conseguí esta pintura, esta marca de pintura que es muy barata, la compré en la tienda del dólar, que ahora ya del dólar no tiene nada, es $1.25. ¿Sí? Es la más barata y es la que vamos a poner a prueba. Ustedes saben que yo tengo marcas de pintura más caras, pero no, vamos a poner esta. Yo me quiero complicar la vida. Complicar o a lo mejor solucionárselas a ustedes. Eso es lo que me gusta, ¿ok? Esta también es una pintura acrílica barata, también es de la misma tienda, $1.25. Y vamos a hacerlo con el agua. Miren, para ser más claras, el medium es la sustancia que agregamos a la pintura para cambiar sus propiedades. Eso quiere decir que el agua por sí misma ya es un medium. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la consistencia de la pintura. Y eso va a ser lo más importante para trabajar con la técnica de agua. Desafortunadamente, no les voy a poder decir en mililitros cuánta cantidad de agua se tiene que poner. ¿Por qué? Porque estoy segura que la pintura que tú tienes a lo mejor no va a tener la misma consistencia que tengo yo. Entonces, yo te perjudicaría si te dijera, mira, yo puse aquí 30 mililitros de pintura y puse 10 de agua y me funcionó. A lo mejor a mí en este momento me puede funcionar, pero yo no quiero que me funcione a mí, yo quiero que te funcione a ti. Entonces, lo más importante, lo que tenemos que lograr es la consistencia como si fuera una miel. ¿Cuánta cantidad de agua le vamos a poner? Vamos a poner la pintura, vamos a poner agua, vamos a mezclar y la proporción de agua, más bien la cantidad de agua que vamos a ir poniendo es de acuerdo a lo que va necesitando tu pintura o mi pintura, ¿ok? Ya saben, siempre les digo, lo primero es conocer nuestra pintura, qué consistencia tiene y qué cobertura tiene. Y a partir de eso empezamos a hacer la química. ¿Les parece? Bueno, yo podía habérselas preparado, pero como esto tiene que ser
un ejercicio que tú puedas ver tal cual todo el procedimiento. Por eso no se pierdan ni un solo minuto de este video. Por favor, véanlo completito, porque en cada proceso podemos tener ciertas sorpresas. Por ejemplo, como te decía, a lo mejor yo pienso que esta pintura va a necesitar menos que esta, pero no te lo puedo decir. Vamos a verlo, ¿sale? ¡Comenzamos! ¿Siempre utilizas pintura de pared, Albi? ¡Ah, qué bueno! Ay, no me recuerdes que me debes un videito por ahí. Bueno, los materiales ya vieron. Vamos a utilizar la técnica Doge-Pur o técnica holandesa y la técnica Sweep, que es la técnica de arrastre. Para eso voy a utilizar una pistola de aire. Si es necesario, voy a utilizar esta. Si no, ya saben que yo también puedo utilizar un popote. Y vamos a arrastrar la pintura. Vamos a ver si logramos sacar celdas. Y algo que no les dije. Voy a preparar la pintura y no le voy a poner ningún aditivo, ¿ok? Después, y voy a fluirla y vamos a ver si logramos sacar efectos. Y también les voy a hacer el ejercicio preparando la pintura, poniéndole aditivo y vamos a ver la diferencia, ¿sale? Bueno, vamos a poner nuestro vasito aquí. Lo único que no les puse aquí para que vieran es la antorcha, pero pues ya saben que sí la vamos a usar, ¿ok? Oye, Rosita, me dio mucho gusto que compraras tus materiales y que empecemos. Acuérdense que me pueden poner todas las dudas que quieran. Miren, ya saben que yo sí cuento con una báscula, ¿verdad? Pero no voy a utilizarla porque, como les decía, todas las pinturas tienen una consistencia diferente y yo lo que quiero que aprendan es que ustedes sepan preparar su pintura sin necesidad de llevar una fórmula, porque una fórmula real no existe, ¿ok? Déjenme quitarles algo que están viendo por ahí. Ya se ve menos. Mira. Ok. Como siempre les digo, primero que todo, ¿qué consistencia y qué cobertura tiene la pintura? Esta tiene muy buena cobertura, muy bien, está cremosita, pero ¿qué creen? Se siente no cremosita como de aceite, sino como si fuera casi agüita. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a probar el azul, que ese ya lo hemos utilizado en otras. La cobertura no es tan completa, se alcanza a ver ahí el rastro. Y vamos con la verde. Y lo que queremos ver es que también no se nos quede sucios los colores. Acuérdense que a mí me encanta el color y trato de que siempre queden los colores vibrantes. Cobertura media también, pero fíjense que la siento un poquito más pesada la verde que el azul, ¿ok? Bueno, y ahora, ya que sintieron su pintura, ahora sí, vamos a ponerla. Y voy a tratar de poner la misma cantidad. Bueno, miren, lo voy a pesar solamente para que estén seguras de que tenemos la misma cantidad de pintura en todos. Y ahorita vamos a ver si todas requirieron la misma cantidad de agua. No se los quería pesar, pero sí se los voy a hacer. Nada más porque quiero que estén siempre seguros. Vamos a quitarle la tara. Muy bien, quedó en ceros. Aquí, ahora sí, lo que creo es que vamos a utilizar más pintura de lo que siempre usamos. Yo normalmente uso 20 mililitros de cualquier pintura. Ahora voy a poner 50.
De 50 me pasó a 40. Ok, ahora. Miren, hasta esta sale más espesa. ¿Notan la diferencia de hasta de cuando cae? Y le estoy teniendo que apretar más fuerte. 35. 50, ahí está. Oigan, chicas, y aprovechando, van poniéndome qué técnica quieren que veamos la próxima semana o qué quieren que pongamos a prueba. Ah, ahí está, 50, 52. Se me pasaron 2 mililitros aquí. Ay. Déjenme agarrar un trapito que no me traje y sí. Y vamos a usar la otra pintura, esta, que es, a ver, es otra marca. Vamos a ver si la consistencia nos afecta o no, ¿ok? Oigan, no olviden ir llegando y dejando su like. Hola, Clau. Ay, es que está nueva. Ya saben que su cover es su light. Vamos a poner igual los 50. Entonces, miren, les estoy también poniendo la pintura más económica porque quiero que tengan la confianza de que ustedes quieren empezar a pintar, pero dicen, ay, están muy caras las pinturas, no puedo. A ver, estas son del dólar. Voy a quitarles todas las razones por las que no se animen a empezar, a dejar fluir su creatividad. Ok, ya tengo los 4 colores. Voy a poner aquí y vamos a ponerle 20. Bueno, voy a poner aquí 30 mililitros. Vamos a ver cuánto vamos a usar en cada una. $32, vamos a quitarle un poquito. Lo que quiero es que tengamos clarito cuánto le pusimos. Ahora, recuerden que esta no va a ser una regla, todo va a depender de la consistencia de su pintura, ¿ok? Vamos a ponerle estos, no le voy a poner ni siquiera los 30 mililitros completos, se lo voy a poner poco a poco. Aquí. Voy a poner lo que considero que es la mitad. Acuérdense que lo que nosotros queremos conseguir es la consistencia como si fuera miel. Es decir, que la pintura quede líquida, pero que tenga cuerpo. ¿Ok? Miren, está espesa. Eso quiere decir que se aguanta los otros 30 mililitros. Primero la sentí, ahorita que eché el resto de pintura, la sentí como que me pasé, pero vamos a mezclar y vamos a ver si me pasé o no. Miren, yo lo estoy haciendo ahorita con medium como agua, pero todo esto que estamos viendo también, o sea, toda la explicación, toda la lógica que les estoy explicando para la preparación, les sirve para que lo tomen en cuenta con cualquier medium que estén trabajando. Miren, está espesa. Eso quiere decir que aguanta otro poquito. Si puse 30, vamos a ponerle 20 mililitros más para ver si es el 50. $23.
Ahí está, 20, 21. Ahí están 20. ¿Ok? Entonces, aquí es 50 de pintura, 30 de agua. Vean la consistencia. Todavía está espesa. Miren, yo creo que si lo pongo aquí, van a alcanzar a... No, aquí. Si lo pongo aquí, van a ver cómo el rastro... Es importante que vean el rastro que deja la pintura cuando cae del palito. Si te deja un montoncito, por ejemplo, en este caso, ahí ven el montoncito que va dejando para acá, para acá. Miren, ahí se ve todavía así amontonadito, quiere decir que la pintura está más espesa de lo que debiera. Vamos a agregar los otros 20, pero voy a agregar la mitad. Y todavía sigue espesa. Vamos a agregar la otra mitad. Y en total, ahorita aquí, ya en este tenemos 50 mililitros de pintura y 50 mililitros de agua. Vamos a ver. Y esta vez en este video, porque sé que a veces cortan el video y siguen, en diferentes ocasiones les voy a ir repitiendo que las cantidades de medium siempre va a variar de acuerdo a tu pintura. Nosotras les podemos decir unas proporciones aproximadas, pero no es una tabla general porque quien va a determinar la cantidad de medium que vas a agregar es tu pintura. Miren, aquí miren, ya por lo menos cae y ya no deja el montoncito ya no deja el montoncito ahí en la pintura. Yo considero que esta pintura todavía aguanta unos 5 mililitros más, pero vamos a dejarla así. Ahora, ya supimos que ahorita pusimos 50 de pintura y 50 de agua. Entonces, vamos a preparar las otras con la misma proporción y vamos a ver si todas funcionaron igual, si alguna nos quedó más líquida o alguna nos quedó más espesa. Espero que este ejercicio que es práctico les funcione un poquito más para que puedan entender todo el proceso. 51 mililitros, ¿ok? Ok, vamos a ponérsela a la verde. Es que eso sí, de que yo sea tan exacta de los 50, ahí está. Miren de buena esta. Ay, aquí sí me pasé. $43. No, Clau, todavía no se los he mostrado porque quiero ir avanzando conforme vaya creciendo mi canal, aunque les voy a ir enseñando cómo hacer otras mezclas o otras técnicas o texturizar o pintar. Hay algunos videos, miren, se los voy a poner así porque no estaban viendo. Hay algunos videos ahí están exactamente los 50, donde he hecho, pero muy poco porque también no quiero que las personas que entren a buscar algo de Puren encuentren un video que a lo mejor no les interesa, ¿verdad? Y piensen que es de eso. Entonces estoy como tratando de conservarme en el mismo nicho. Miren, agregamos la misma cantidad de agua y lo que les dije, esta pintura, miren cómo quedó. Y agregamos la misma cantidad de agua. Voy a mezclarla un poquito más. Es lo que les digo, no, aunque sea la misma marca de pintura, no quiere decir que van a necesitar la misma cantidad de medium. Y siempre, miren cómo funcionó esta, que fui agregando el color de poco en poco y la diferencia de lo que pasó cuando agregué
la pintura así. Ya no me dio tiempo de irle, como decimos en México, midiéndole el agua a los camotes, ¿no? ¿Ven? Esto. Ahora, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues agregando más pintura. No pasa nada, tampoco se echa a perder. No, 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 no. ¿No? Pero ahí está. ¿Y qué creen que va a pasar en esta? En esta casi estoy segura que aún poniéndole la cantidad, esta nos va a quedar más espesa. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Ahora también cuando ustedes ponen el agua sienten más ligero. Conforme van mezclando, se va sintiendo ya más pesadita la pintura. Y hay otra cosa, miren, aquí pasa algo que me han dicho personas que les pasa. Me dicen, Blanca, es que pongo el medium y se corta la pintura. Esto que ven aquí que parece como que se cortó la pintura, no se cortó. Solamente son los pigmentos. ¿Qué necesitamos? Mezclar más. Déjenme me enderezo porque estoy agachada. Mientras mezclo, me voy a levantar así un poquito porque ay, espérenme. Ahí está. Porque estoy agachada así en la mesa y mire, la sentí primero muy líquida y conforme va avanzando se va consiguiendo la consistencia correcta. Miren, lo que yo pensé que iba a necesitar más, bueno, sí, puede ser que sí, un poquito más, miren. Ay, no van a poder ver. La verde sí quedó definitivamente súper líquida. Oigan, chicos, ya saben que llegando y dejando su cover, apoyen mi canal, porfa, porfa. Y suscríbanse al grupo de Facebook. Ahí en la descripción del video, por ahí está el grupo, para que vayan compartiendo sus trabajos. De verdad me va a dar mucho gusto que los compartan. Tiene, no sé, como 2 meses que abrí ese grupo, ya somos 107 en 3 meses, qué bien, porque pues no le he hecho realmente mucha promoción. Entonces, y por favor, comenten, motiven a los otros que están en el grupo con sus comentarios y también compartan sus experiencias, porque de todas esas aprendemos todos. ¿Ok? Miren, fíjense que con esta me quedó perfecta. ¿Qué me falta? Mezclar un poquito más, porque acuérdense que la mezclada es algo muy importante. Ahora vamos a ver cómo nos funciona esta con los 50, que esta, según yo, ¿verdad? Cuando la vi, por el color, por el pigmento, pensé que iba a estar más pesada y se veía que caía más pesada, pero vamos a ver cómo reaccionó con el agua. Oigan, chicos, gracias a los que estén aquí, los que están, pero que no participan. Participen, sean parte de esta comunidad, háganse amigos entre todos. Al fin tenemos el mismo gusto por el arte fluido, o purín, o acrílico fluido, como lo conozcan. Miren, ven lo que les digo, la ponen y se siente muy líquida. Conforme vas mezclando, raspando todos los bordes, que eso es importante, no olviden siempre ir raspando, empieza a agarrar el cuerpo que necesitamos. Aún así, fíjense que la siento un poquito más líquida que el azul, ¿ok? Pero al final también les voy a enseñar, sobre todo Teresita y Rosita por ahí que andan, que están apenas compró sus materiales. Les voy a enseñar cómo pueden saber si sus pinturas todas tienen la misma consistencia. Ya la hemos hecho en otro video, pero también siempre hay gente nueva que se va integrando, que por cierto, se me olvidaba. Gracias. Llegamos a 3,000 suscriptores esta semana. No crean, ha sido año y medio no, casi más de año y medio de estarles compartiendo trabajo. Y voy lenta, pero ahí voy. Miren, ahí va. Gracias por apoyarme, por suscribirse.
Ahí la siento un poquito más líquida. ¿Saben qué yo haría? La ajustaría con pintura un poquito. Entonces ahora, la única que definitivamente nos quedó, y ustedes lo vieron, por eso lo hice, no se los iba a medir, quería ponerles la pintura a chorritos y que hasta que consiguiéramos la consistencia. Qué bueno que lo hice medido, porque les pude comprobar lo que les digo, que aunque estemos usando la misma marca de pintura, cada pigmento pesa diferente. Entonces, las circunstancias cambian. ¿Cómo voy a arreglar esta? Pues agregando un poquito más de pintura. Vamos para allá. Y sí, no voy a agregar así un chorro, no, vamos a ponerle poquita, mezclamos y de ahí vamos viendo. Vámosle, ese es dicho mexicano, vámosle midiendo el agua a los camotes. Sí, Albi 3000. Y el grupo de Facebook que de hecho, Albi, tú estás, que sabes que lo abrí hace poco, tenemos 107. Y ojalá que puedan ir, comentar, platicar, compartirnos su experiencia. Yo sé que entre todos los que estamos ahí, algo le podemos decir que aporte a otra persona que también esté empezando. Pero además, ¿saben qué? Les voy a decir algo. A mí me daría mucho gusto, me motivaría a seguir el que yo vea que empiezan a compartir lo que están aprendiendo. Eso, la verdad, me haría muy feliz. Miren cuánta pintura le he echado y nada. Al final la vamos la voy a pesar para que veamos exactamente cuánto de pintura extra necesitó esta. Que aquí no vamos a dejar nada que a ver, no. Vamos a solucionarlo, ver cómo se solucionan las cosas. Miren cuánta. Válgame. Janine, ya te vi que andas por ahí. Y Jenny. Ya las vi. Miren, no puede ser. Pues miren, esta que me salió más pintura, esta es la que voy a usar para fondear. Pensaba fondear con esta, que es terracota, pero pues no, ya si me salió más pintura con esta voy a fondear. Nada, les digo, la vamos a poner a prueba con Dodge Pur y Sweep, o técnica holandesa y técnica de deslizamiento o de arrastre con la espátula. Y también la vamos a poner a prueba con silicón, ahí está, con silicón y sin silicón. Lo único que sí les puedo decir que saben que siento, ahorita que la estoy mezclando, se siente menos pesada que la pintura acrílica, igual preparada con medium de pegamento blanco, se siente un poquito más pesada. Aquí siento más ligera el peso de la pintura. Pero vamos a ver la consistencia. Todavía la siento líquida, chicos. Vamos a ver. Ahí ya la siento con más peso, cuerpo. ¿Qué tenemos que ver? Que cae y el chorrito se pierde, pero no tan rápido. Tiene que dejar como un puntito y ver que se hunda, sin que te quede una pasta. Creo que ahora sí ya. Ahí está. Para mí, si yo estoy sola, siempre le mezclo un poquito más, ¿eh? Sí, le doy amorcito a la mezclada.
para que no, porque ¿qué pasa cuando te queda algún pigmento por ahí? Te queda una bolita como de pintura, más bien, no como de, una bolita de pintura que a la hora cuando tú lo mueves, esa bolita, si hay algún patrón bonito, lo rompe. Entonces hasta eso afecta si no está bien mezclada. Ahí está. Esta, fíjense que esta sí le pondría un poquito. Ahorita vemos cuánto quedó de verde. La dorada quedó perfecta. Esta le voy a poner, pero este sí es mínimo, de pintura. Y la azul estoy segura que nos quedó bien. Oigan, chicas, no me dejen de platicar en el chat, Váyanme preguntando algo. Ahora sí. Ahora sí. Y la azul que les digo, miren, esa sí la siento más. Pero una cosa de nada, un poquito más espesa. Pero bueno, aquí no va a importar lo que yo diga, sino la prueba que vamos a hacer. Y vamos a ver cuánto quedó de la pintura verde. Ahí está. Déjenme levantar el palo. Fíjense, quedaron 132 mililitros de pintura. Con 50 de agua, o sea, esta requirió, le pusimos 50 de agua y tiene 138. A ver, hagan cuentas cuánto le pusimos de pintura. Voy a traer una hoja para hacerles la prueba. Ay, miren, voy a usar esta que cuando me compran un cuadro les hago el certificado del cuadro y se los entrego así. Voy a utilizar este lienzo. No, este no está bonito. Bueno, vamos a utilizarlo así, sin nada. Ahora vamos a cerciorarnos que las pinturas tengan la misma consistencia y si no, es el momento de ajustarlas. Esto ya se los he enseñado en otras ocasiones, pero vas a poner una cantidad de pintura. Trata de que sea la misma cantidad de pintura en todas. Y tienen que correr lo más parecido todas. Si alguna corre más despacio, es porque está más espesa, y si corre más rápido es porque está más líquida. Traté de poner la misma cantidad de pintura. Lo único que van a hacer es levantar esto y dejarle así. Miren la cantidad de pintura que le puse a la verde y todavía sigue corriendo más rápido que el azul ese es un terracota, lo ven rojo, pero es un terracota. ¿Ven? ¿Qué haría? La verde sí la voy a dejar así, ¿por qué? Porque es con la que voy a fondear el lienzo. Y estas dos, fíjense que me gusta más para las técnicas que vamos a usar que tengan esta consistencia. Entonces voy a ponerle un poquito más de pintura dorada a la dorada. Pero es un poquito. Y con esa voy a lograr la consistencia de estas. Y esta sí la voy a dejar así porque es con la que voy a fondear. ¿Ok?
Voy a voltearla y lo voy a hacer por ustedes. Yo normalmente ahí me quedo y yo ya hago lo que tenga que hacer. Pero a ver, así le puse un poquito menos y tengo que tratar de poner la misma cantidad para que me siguió corriendo un poquito más la dorada. Pero ahí la voy a dejar. Bueno, esta es la forma que tienen para checar la consistencia de sus pinturas. Ustedes pueden decidir si la van a querer para vertir, para si va a ser un vertido directo, que puede ser más espeso, si es un tipo de vertido para mezclar, o sea, de que van a poner solamente la pintura y le van a hacer un arrastre o la van nada más solamente a extender, pueden escoger un poquito más líquidas, no tan líquidas porque se les van a mezclar los lugares, los colores. Lo que sí tienen que tener es cuerpo la pintura. ¿Okay? Bueno, ahora sí, pongamos la prueba. Vamos a poner la prueba. Vamos a poner el... Voy a fondear con esta y ya tengo toda mi pistola. Vamos a ponerla primero con el Dodge Pour, técnica de aire, con el secador de pelo. Ahí está, preparada. ¿Cuánta cantidad de pintura tenemos que poner? Siempre les digo de 2 a 3 milímetros que cubra, pero que tampoco esté tan lleno de pintura porque nos obliga a eliminar, a moverlo más. Al moverlo más, los colores se mezclan y también si decides no moverlo, en el momento de secado se craquela. ¿Ok? Está cubierto. No, fíjense que no, lo que sí, fíjense, no generó casi burbujas. De hecho, no veo ninguna, pero aún así voy a pasar la antorcha. Y voy a poner los colores en el centro. Voy a hacer un vertido sencillo. Les voy a poner un poquito el zoom. Azul. Vamos a ponerle este. Ya. Y doradito. Y voy a cubrir un poco la pintura con con la misma pintura verde. Voy a cubrir, pero para no usar la pistola voy a cubrirla con... Déjenme irlo girando.
Ya saben que yo siempre trabajo esta técnica, no pongo un exceso de pintura. Y voy a extender esta para allá. Bueno, veo qué forma se me sale y de ahí veo para dónde más lo muevo. ¿Ok? Sí, tiene buen ángulo. Recuerden, siempre se usa el aire frío. No usen el aire caliente porque aceleran el proceso de secado y no las deja fluir. Entonces, siempre aire frío. Voy a empezar con la velocidad más baja y vemos cómo funciona y si el peso de la pintura acepta que pongas una velocidad más fuerte. Voy a tratar de cubrirlo primero. Ahí está. Para mi gusto quedan los colores opacos, aunque sí están brillositos. Tiene efectos, no salieron las células de forma natural. Le voy a pasar calor a ver si sale. ¿Ok? Sí salieron. Sí salieron células. Ok. Ahora voy a hacer lo mismo poniendo la pintura aquí, pero ahora sí le voy a dar más fuerza al aire. Vamos a ver qué nos pasa con más fuerza del aire. Vamos a poner aquí dorado. Ya no voy a poner el café. Es un color que no me... Vamos a poner azul. Es más, ¿saben qué se me fue? Vamos a darle un poquito de movimiento. Vamos a combinar un poquito los colores. Poquito, poquito. Y ahora sí voy a usar la velocidad más alta de la pistola. Tiene un bonito degradado. Se ven más transparentes los colores que cuando lo trabajamos con otro medium, obviamente porque es agua, ¿sí? Vamos a hacer el análisis completo. Me gustan los efectos, pero quiero que veamos ahora qué va a pasar con el aire. Déjenme ver si aguanta un poquito más de zoom. No. Es el zoom todo. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a pasarle el... Ahí está. Sí salieron células, no tiene ningún aditivo. La pintura es un poco más transparente, pero eso también puede ser por la calidad de la pintura, ¿sí? A lo mejor una pintura de Liquitex, de esta marca u otra, tendrán mejor cobertura, pero los efectos sí salieron, sí los logramos, ¿ok? Pues ahí está la pintura preparada con agua. Ahora vamos a hacer el arrastre de la pintura con la espátula, pero lo voy a hacer sobre este. Y aquí está. Voy a poner aquí un poco de pintura blanca, normal, así sin estar preparada. Ay, no estoy.
Y le voy a poner solamente, aquí tengo un poco de pintura blanca, que voy a poner sobre la mesa. Y le voy a poner 2 gotitas de aceite de silicona, 2 nada más. Una, 2. Y voy a mezclar un poquito, ¿sí? Voy a llenar mi paleta. Acuérdense que no tiene que chorrear, tienes que hacer así y no tiene que caer nada de pintura. Y vamos a deslizarla sobre el lienzo. Ahí está. Sí salieron los hilos. ¿Ok? Claro, Clau, porque esta vez preparamos la pintura con agua. De hecho, el título del video así dice, no estamos usando un medium de pegamento blanco, ni de fuetrol, ni nada. Ay, miren qué bonitos efectos están saliendo. Wow, ahora vamos a pasar uno. Voy a cruzar, miren, esto me encantó. Este efecto por acá. Voy a sacarlo de aquí. Ay, creo que no le puse pintura blanca, ¿va? Están leyendo los mensajes, ok. Voy a ponerle pinturita blanca. Y lo voy a volver a pasar por ahí, aunque vean cómo se empezaron a abrir los efectos. Voy de nuevo por el mismo lugar, pero aunque miren los efectos, ¿eh? Muy bien. Creo que me vi un poquito miserable con la pintura blanca. Está bien que dije que el cuadro está chiquito, pero sí, quedan más transparentes, obviamente, porque el pigmento se diluye. Se diluye. Una gotita nada más porque ya la otra ya le había puesto. Acuérdense que no deben de abusar del aceite porque el aceite lo que hace es que no permite que la pintura se pegue al lienzo. ¿Ok? Voy de nuevo. Voy a sacar a una para acá. Voy a salir de aquí. Ahí está. Bueno, pues ya vieron, sí funciona la pintura preparada con agua para los vertidos. Si no quisieras que salieran estas células, no pases la antorcha, ¿sí? Si quieres efectos, pásala. Sí funciona con el arrastre. Miren qué bonitos efectos. Voy a pasarlo por otro lado porque, miren. Voy a cruzar uno por acá. Miren este efecto degradado, este efecto me encanta entre el verde y el azul, pero salen como degradados, me gustan. Miren, a veces cuando practicamos esta técnica, prácticamente lo que estamos buscando es que nos salgan celdas, que nos salgan hilos, que nos salgan perlas, pero los degradados, de verdad, son efectos también increíbles. Entonces, busquen más efectos que no sean solamente las células, ¿ok? Voy a pasarle pintura blanca por acá arribita. Igual ya saben, no debe de escurrir la espátula, limpiar la espátula cada vez que vayan a hacer un arrastre.
Y no le he pasado calor. Si le paso calor, estos hilos se van a abrir más. También, si este vertido yo lo girara, el resultado iba a ser otro. ¿Ok? Aunque los colores están medios transparentes, fíjense que no me desagrada el resultado para nada. Para nada, para nada, para nada. Voy a acercárselos. Entonces, moraleja y conclusiones de este video. Ay, ya hicimos, espérenme que eso de, y luego les digo las cámaras grabando por todos lados. Hicimos el vertido. Me falta poner aceite de silicón a la pintura y vertimos a ver qué pasa. Pero conclusión, el medium, el agua por sí sola ya es un medium. Recuerden que el medium es la sustancia que agregamos a la pintura para cambiar sus propiedades. Hay muchos tipos de medium. Hay para dar más textura, hay para dar más, que el color nos quede también más fuerte. En el caso del agua, como bien dice Clau por ahí, quedan más transparentes y es obvio porque el pigmento se diluye. Entonces, hay varias razones por las que los mediums, cada uno lo puedes usar para diferentes cosas. Pero ¿qué es lo que buscamos en esta técnica? Que tenga una consistencia que nos permita vertirla, ¿sí? Entonces, sí, y además, bueno, vieron que sí funciona para esta técnica de Doge Pour y también la de arrastre o deslizamiento con la espátula, que también podríamos hacerlo con un cartón, una servilleta, un acetato. La de deslizamiento o swipe puedes hacerla con diferentes cosas, ¿ok? Entonces, sí funciona, quien quiera hacerlo y lo pueden hacer. Este video lo hice porque hay muchas de ustedes que me han dicho, yo veo a fulanita, veo a sutanita y lo hacen con agua. Sí, sí se puede, pero también no todas las técnicas se podrían hacer con agua, ¿ok? Si estamos buscando vetas o otro tipo de efectos, no funcionaría. Para estas ya nos quedó claro que sí, ¿ok? Ahora voy a poner la pintura, el aceite de silicón dentro de la pintura y vamos a hacer un vertido para ver si a la hora de que lo movemos o le hago la técnica de arrastre. A ver, ustedes pónganmelo. ¿Quieren que hagamos con la pintura preparada con silicón, vierto y pongo paso calor y vemos cómo surgen? ¿O la hago con una técnica de arrastre? Y se me está ocurriendo, ¿se acuerdan que hemos vertido con embudo o con botella y solamente al salir la pintura se van abriendo las celdas? Entonces en los comentarios pongan esas tres opciones. Copa abierta, que es lo mismo que un embudo. Poner un vaso y poner la pintura y la pintura va saliendo y va formando celdas. Si quieren ver si podemos sacar células de esa manera. O si quieren que lo hagamos con la técnica de arrastre. ¿Tienen? Un minuto, pónganmelo en los comentarios. Mientras voy preparando el terreno, ¿ok? Rosita, gracias. Arrastre. Arrastre o copa abierta. Ponga, va una. No se tarden. A ver, Alvin, arrastre. Vientos huracanados. Arrastre lo voy a hacer con el acetato o con una servilleta de cocina. ¿Con qué quieren que haga el arrastre? Ay. Déjenme que por aquí tengo mis acetatos. Que no crean que los cuido como oro. Este pedacito de plástico para mí es la neta del planeta. Me salió lo mexicana.
Arrastre. Rosita, a ver. Embudo. Fedra con embudo. Es que les voy a dar gusto a las dos, como ven. Y les voy a decir por qué. Porque cuando lo hacemos con el embudo o la copa, simplemente de ir virtiendo, cuando va saliendo la pintura se van formando las células. Y esa sería una muy buena manera de poner a prueba la pintura preparada con agua, porque sabemos que con otros medios sí se logra. ¿Será que pase eso con la pintura preparada con agua? No lo sé. Y con el arrastre, pues si logramos sacar los hilos arrastrando con esa, pero como no las voy a dejar a ninguna con la duda, vamos a hacer las dos. Y ya saben que yo de embudo déjenme traer una. Ya saben que yo de embudo, ¿saben qué uso, verdad? Una botellita de refresco. Nada más. Aquí de que esta técnica es lo que les digo, pueden hacer lo que quieran. Y realmente, miren, si ustedes se fijan, es un embudo, es un embudo, es un embudo. Entonces, ¿por qué no nos va a funcionar? Además es muy fácil. Ya la tenemos. Lo único que nos interesa es eso. Y ni siquiera nos interesa que esté bien cortada aquí, ni nada, aunque sí lo voy a emparejar. Pero realmente eso no nos interesa. Lo único que nos interesa es ver salir la pintura y que se extienda desde aquí. Es que vámonos, chicas, abajo. ¿Con qué vamos a fondear? Yo creo que voy a fondear con el terracota, fíjense. ¿Saben por qué? Porque si pongo los colores vivos arriba, cuando surjan, van a ir saliendo. ¿Ok? Entonces, para esto va a ser muy, muy fácil. Voy a poner una en el centro, que es la pintura que me va a ayudar a extender. Solamente voy a poner, les pongo un poquito más de zoom. Muy bien. Voy a poner mi botellita aquí en el centro, así de fácil, así de sencillo. Voy a ir poniendo de los tres colores. Ah, pero no les he puesto aceite de silicón. ¿Cuánto aceite de silicón le vamos a poner? Ya saben que siempre es 3 gotas de aceite. 3. 3. ¿Y cuánto vamos a mover? Si quieres que sean celdas muy chiquitas, mezclas mucho. Si quieres que tus células sean grandes, solamente vamos a hacer esto. Y ya. No le den vueltas de más. Eso es suficiente. ¿Ok? Ahora, voy a empezar a poner mis colores. Algo que también es importante, no es lo mismo que viertas la pintura despacio a que si metes un poquito de aire. Acuérdense lo que siempre les digo, que esta técnica es una química y hasta el aire que entra a la pintura también nos da cierto resultado. Oigan, también pueden ser miembros del canal, ¿eh? Ahora voy a empezar a levantar poco a poco a que vayan saliendo los colores. Voy a ir recorriendo un poquito para allá porque
Normalmente con las pinturas acrílicas, en cuanto van saliendo, la pintura se van armando, pero si no, vamos a pasarle el calor. Ahí está. Oye, necesito comprarme una antorcha chiquita, esta grandota no me gusta mucho. Así que yo diga, ¡uy! ¿Cómo soy feliz con esa antorcha? No, se los voy a poner más para acá. Sí salieron las células, pero tuvimos que ayudarlas provocándolas con el calorcito. Vamos a ver si me voy a tratar de mantener en un punto y que salga de... Ahí está. Sí salieron. Sí salieron, dejen bajarles un poquito más la cámara. Sí nos salieron. Si las dejamos, obviamente van a ir creciendo más. Me gusta dejarlas que se extiendan de forma natural antes de moverlas para no perderlas, pero sí funciona también para la técnica de embudo. ¿Qué sugiero yo? Que la dejen entonces un poquitito más espesa, porque ¿qué va a pasar cuando empecemos a extenderlas? Muchas se van a ir un poquito. Entonces voy a tratar de ir de un lado a otro, regresando al centro para hacer más grandes las grandes. Pero me gustaría que surgieran de las chiquitas hacia acá. Wow, sí tiene muy bonitos efectos. Yo sé que ustedes no logran ver el contraste, pero cuando lo grabe con el celular, unos degradados muy, muy bonitos. Si un lugar ves que no te corre y ya no la quieres seguir moviendo, trata de cuando tú pones un poquito de pintura, la ayudas a correr más fácilmente. Pues miren, aquí la parte de células aparentemente se perdieron. Y quedaron vetas, quedaron efectos bonitos, pero se perdieron. Pero ahorita que le volvamos a pasar calor, van a salir, a diferencia de cuando el acrílico está preparado con un medium de fuetrol o de pegamento blanco, lo que hace es crecerlas nada más. Entonces voy a pasarles el calor. Y volvieron a salir. ¿Ok? Y salieron células más contrastantes. Todo esto sí ya va a depender de la creatividad, de lo que quieran hacer. Ahora, estos sí los voy a dejar a secar, los voy a dejar secar y la próxima semana vamos a analizar cuál fue su transparencia, si se cubrió todo el lienzo, si no, si las formas se mantuvieron, si se craqueló, etc. Vamos a poder checar todo, ¿ok? Miren, a pesar de que puse una capa de terracota, y, o sea, de este color, y este color no le agregué silicón, aún así hay lugares donde me está abriendo y se ve el lienzo. Y este es el efecto de el aceite, que es lo que no deja que se cubra. Si te pasa eso, puedes esperarte a que se seque y lo retocas
y si no, en este momento, pues solucionarlo poniendo un poquito de pintura del color que tú quieras. Pero ya acuérdense que es tocar y levantar. Nunca arrastren el dedo o la herramienta que estén usando sobre el lienzo. Miren, aquí se está abriendo. ¿Ok? Entonces, eso sí lo noté. Miren, esto que estoy tapando es lo mismo que está pasando por aquí. Que la pintura no, esto cuando te pasa esto es que la pintura no pegó al lienzo y eso es por el aceite. Para que no te pase esto, entonces yo puse solamente una mancha de pintura de este color en el centro y hice que fluyera. Y los colores que tenían el silicón tocaron ese espacio y es lo que provocó esa situación. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que sí saca las celdas así. Ahora vamos a hacer el arrastre. Déjenme también ponerlo por acá. Voy a usar otro lienzo. No olviden dejarme su like, chicos. Van llegando y dejando su like. Vamos a... Estas pinturas tienen aceite. No voy a poder fondear mi lienzo con esa pintura porque tiene aceite. Pero ¿qué creen? Tengo pintura blanca. Quiero que hagamos esto. Es que este color siento que no me destaca los... Voy a fondear con pintura blanca que tengo preparada. Y vamos a poner los otros colores. Porque ya saben que aquí resolvemos lo que nos va pasando y aprendemos todo. Va. Ok, voy a extenderla. Esta pintura no tiene nada. Y la voy a vertir como sea. Lo que queremos es sacar células. Normalmente a la pintura con la que vamos a hacer el arrastre le ponemos el silicón, pero estas ya tienen el silicón, entonces ya saben que puede ser silicón, dimeticona, WD-40. La dimeticona es el aceite que usamos para el frizz del pelo. Y ya también tengo videos ahí donde les digo cómo usar esos aditivos. Y es lo mismo. Ahí va de arrastre. Y voy a hacer mi arrastre con mi acetato maravilloso que me encanta. Pero quiero que destaque el azul. Vamos a ver. Voy a mover un poco la pintura para extenderla. Para que mis bordes tengan pinturita. Ay, miren, solamente así quedó lindo. Vamos a pasar el acetato. ¿Dónde quedó mi? Aguántense, lo pueden hacer con un cartón. Es más, voy a hacer la mitad con el acetato y el otro lo vamos a hacer con papel. Y tiene que, miren, si ustedes hacen que quede demasiado lleno aquí de pintura, o sea, jalan demasiada pintura y no es necesario. Es solamente rozando la pintura y lo vamos a rozar con el borde, ya sea de la servilleta o del acetato. Uno de los errores, y eso a mí también me pasa, hasta se me olvida, es que acuesto demasiado el acetato y entonces jalo más pintura de lo que debo cuando la idea es solamente rozarlo. Entonces, el ángulo en el que van a hacer el arrastre, van a parar esto, es importante.
esto, en lo que voy por la servilleta, solito van a empezar a abrir las células. Bien, tan limpio. Y no le puse agua, no le puse nada. A la servilleta sí la voy a rociar con un poco de agua para que veamos el efecto que se logra. Entonces hemos puesto a prueba esta pintura preparada con agua en diferentes técnicas. Sí, claro, le atinaste. Ya sabes que a mí me puede faltar todo, menos mi refresquito. Ese sí no me puede fallar. Miren, ahí van surgiendo, van abriendo. Yo sé que si le paso la pistola van a salir más, pero no se la voy a pasar ahorita, se la voy a pasar al final. Entonces, miren, con una servilleta de cocina y un dispersor que le voy a poner un poco de agua, vamos a humedecer, pero solamente es humedecer, no es mojar, no es empapar. Vamos a humedecer la servilleta, ¿ok? Y la vamos a humedecer del lado donde vamos a hacer el arrastre. Es decir, que si yo voy a humedecer de aquí, espérenme que salga agüita, ahí está. Por aquí voy a humedecer solamente ese poquito y de este lado es el que va a ir del lado de la pintura, ¿ok? Igual, no acuesten demasiado la servilleta. El agua que se le puso a la servilleta es para que tenga el peso, para que pueda arrastrarlo, si no te quedaría muy ligero. No se nota mucho la diferencia en el arrastre, fíjense, parece que arrastrarlo con el acetato o arrastrarlo con la servilleta da el mismo efecto. ¿Sí? A mí me gusta el acetato porque se me hace más rápido limpiarlo y volverlo a usar. Y además desperdicio menos. Miren, ahorita con ese pequeño arrastre ya voy a desperdiciar. Para no desperdiciar, hago eso. Ahora sí, miren, el tamaño de las células es diferente a los otros vertidos. ¿Sí? La consistencia de la pintura fue igual para todos. La diferencia es el aceite. ¿Ok? Voy a pasarle calor para que vean qué es lo que pasa. Pero voy a oscurecérselo un poquito, les voy a dar contraste para que puedan notar más. Y de hecho, esos son los colores normales. La luz afecta. Pero esos son los colores. Ahí voy. Ahí está. No me desagrada, queda un efecto bonito. Salieron células. Y ahora sí que el límite va a ser su imaginación. ¿Tienen dudas? ¿Dudas o aclaraciones? A ver. Las dos a la final, Pedra. Oigan, chicos, pues gracias por... A ver, yo siempre les digo, déjenme, siempre les digo, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? ¿Qué es lo que necesitan? Si no, ya sé de todas maneras que ustedes me la ponen en los comentarios. Pero escríbanlas, pónganmelas. Ya saben que para eso está este canal, para compartir mi experiencia con ustedes. Voy a dejar secar estos 3 lienzos para que analicemos el resultado la próxima semana. Díganme qué técnica de pintura quieren que hagamos. ¿Cuál tenía yo pensada? Ay, ya se me olvidó. Tengo una pensada, pero ya se me olvidó.
Me desconecto cuando estoy aquí con ustedes. Espero que no hayan tenido ninguna duda, que haya sido yo clara, que es lo único que quiero. Gracias por llegar a 3,000 suscriptores. La verdad estoy muy, 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 muy feliz. No olviden dejarme un like, compartir si pueden, comentar y si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, pero antes tengo que decirte que se me estaba olvidando que el acrílico fluido Purin es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ustedes ya saben que fluya la creatividad. Bye.